bien, bueno, vamos a Hechos, capítulo número 1, versículo 6 al versículo 11. Vamos a continuar aquí leyendo lo que dice las Escrituras. Sí, Hechos, capítulo 1, 6 al 11. Dice, ¿yo lo leo? Sí, mi amor, por favor. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, esta es una porción increíble, es hermosa y nos Sí. enseña muchísimas cosas bien interesantes. Lo primero que queremos aclarar o dejar bien asentado es que los discípulos estaban en Betania, en un monte muy conocido y muy especial que una y otra vez menciona la palabra de Dios, que es el monte de los... De los El olivos. monte de los olivos. ¿Se acuerdan qué eventos habían ya sucedido allí en ese monte? Sí, ahí recibieron la gran comisión, Exacto. fueron bendecidos por Jesús, Ellos estaban adorando. adorando. ¿Esto de dónde lo sacamos? Bueno, de los diferentes evangelios, desde Mateo, Marcos y Lucas, nos describen en el último capítulo que estaban en ese monte y estaban aconteciendo cosas interesantes allí. Los discípulos estaban, no solamente eran los 12, cuando mencionamos discípulos, no solamente estaban 12 allí, había aproximadamente 120. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que estaba sucediendo ahí, como ponernos en el lugar. Estaba aconteciendo algo trascendental. Algo glorioso. Sí, ¿no? Algo increíble. Algo Ahora, glorioso. si recuerdan, episodios anteriores mencionábamos que Lucas veía la ascensión de Cristo como el parteaguas. Sí. De antes de la ascensión es el ministerio terrenal de Jesús y cuando Él asciende empieza el ministerio celestial porque Él sigue obrando a través de nosotros como iglesia. Él se sigue moviendo. A través de su Espíritu Santo, ¿no? Que también es algo que iba a marcar la historia ahora, ¿no? Iba a inaugurar el tiempo, la ascensión, donde el Espíritu Santo iba a venir. Y aquí algo bien interesante que tú y yo tenemos que notar. Sí. Ellos estaban adorando, ellos estaban contemplando al Señor en sus últimas palabras. Como decía mi esposa, la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20, y de hacer discípulos. Es lo que ardía en el corazón del Señor. Son sus últimas palabras antes de ascender. Nota el corazón del Señor. La importancia que de las palabras que él estaba, ya era lo último de lo último, sí. que iba a estar de una forma distinta con sus discípulos, ¿no? Hasta como ellos lo habían conocido. Y eso es algo bien increíble porque ahí en los discípulos también nosotros nos vamos a ver reflejados en la pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo. El Señor Jesús los bendice. Sí. Esto lo dice Lucas en el último capítulo. Los bendice el corazón tan tierno de nuestro Señor, porque Él ya va a ascender. Él sabe que en el corazón de ellos va a haber nostalgia. Él sabe que en el corazón de ellos tal vez cierta confusión. Sí, claro. Pero Él los bendice, les dice, no se preocupen, ahí No estará el Espíritu, solos. no los voy a dejar. Pero nota ahora interesantes palabras de los discípulos. Dice la versión Nueva Traducción Viviente así en el versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Esa pregunta es interesante.
Ujú. porque demuestra algo que estaba pasando en su corazón, cierta confusión y una visión. Tal vez en ese momento no era tan correcta, pero lo entendemos porque nosotros somos muy parecidos a ellos. Ellos Ujú. estaban ahí delante de un milagro que iba a acontecer, la ascensión Sí. del Señor, y estaban pensando en lo natural. ¿Por qué lo decimos en lo natural? Porque ellos, parecidos a nosotros, estamos presenciando su gloria, su presencia, su amor, nos Momentos envuelve en históricos momentos trascendentales que y están estamos, afectando tanto lo natural como ajá, lo espiritual, pero nosotros insistimos en poner nuestra mirada, mirada en las cosas terrenales y sí, en lo que a veces menos importa en el reino sí, lo que es de los cielos, secundario. lo que es secundario. Ajá. Y el Señor Jesucristo no los regaña, no les dice, a ver, hijitos, qué tercos son. No, no es cierto, porque el Señor nos Sí. entiende. O como pudiera ser, ¿no? Como, ay, pues, ¿cómo preguntas, no? O sea, ¿Qué estamos en pregunta medio tan de un, tonta? ajá, estamos en medio de un momento histórico, de un momento glorioso, de un momento milagroso, como lo iba a ser la ascensión, y le preguntan, pero sí, sí, sí va a ser Sí vamos a sí poder vamos a poder, quitarnos a Roma de encima y por sí. fin ser el reino más grande de la tierra. Ajá, es como, o sea, Jesús no fue así como, ay, qué pregunta, ¿no? O sea, Nosotros hubiéramos hecho eso, ¿verdad? sí, Señor, mándales un rayo, porque... sí, totalmente. Yo Pero creo que, no, yo creo que ahí vemos también el corazón de Jesús, que él sí. nunca se va a ofender, nunca va a condenar o nunca se va a mostrar molesto tal vez porque Ujú, nosotros preguntemos algo, aunque preguntemos a veces las cosas más a lo mejor sí. inoportunas, porque no era el momento de preguntar eso, pero ellos estaban pensando en las cosas terrenales y en lo que a ellos les compete, ¿no? Ajá. En ese momento. Ponte un momento en el lugar del Señor Jesús. Él está a punto de separarse de ellos, de Ujú. ascender. De recuperar su Los está gloria. bendiciendo, Ujú. les está diciendo, hijitos, prediquen, Ujú. hagan discípulos, enséñeles las Ujú. cosas que yo os he mandado, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del Ujú. mundo. Y alguien sale con que, oye Señor, pero y ya, ahora sí, el reino va a ser el mero mero de la tierra. Ujú. Y el Señor con amor, porque esa es siempre la forma en que el Señor nos mira. Con Ujú. amor, Él no los regaña, no los condena, pero los ordena, Sí, su los, respuesta. los Ujú. centra, los ubica, porque Sí. ellos no habían entendido todavía la naturaleza del reino de los cielos. Ellos Ujú. todavía estaban esperando en un reino de los cielos políticamente hablando, Sí. pensando que el reino de Iba los a traer cielos solución a la a la tierra, tierra. que Ujú. iba a venir a la tierra en ese momento a cambiarlo todo. Pero el Señor lo que les está diciendo es, no te enfoques ahorita en eso. Ujú. Sí. Las palabras del Señor son interesantes porque nosotros tendemos a enfocarnos en nuestros afanes, en Sí. nuestras pretensiones, en nuestros proyectos, aún en nuestro nacionalismo, porque para ellos eran Sí. judíos, Ujú. era de verdad un deseo genuino de ver a Israel en su esplendor y en su gloria, como en los Libre. días de David, Ujú. de Salomón. Y cuando ellos vieron ya el Señor Ujú. resucitó, ahora sí está con nosotros, bueno, ya se va, pero nos va a mandar el Espíritu, seguramente dijeron, ahora sí, se Ujú. va a cumplir. Pero el Señor les dice, Ujú. no les toca a ustedes Sí, saberlo. y además de cómo nuestro afán de descubrir los tiempos, queremos saber siempre el tiempo. ¿En qué Ujú. momento, Señor? Este va a ser el momento, este va a ser el tiempo, y a veces nos afanamos por descubrir el tiempo y queremos saberlo todo. O sea, queremos que Dios nos diga santo y seña, la Ajá. fecha, la hora, de todo, ¿no? Queremos que el Señor revele, como con manzanitas, con peritas, todo lo que va a suceder, Que nos mande todo que su nos mande, cronograma para que sí, entonces como estemos por hora, tranquilos. por día, por mes. Y la verdad es que el Señor Jesús les responde, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos, ni las sazones. Esta palabra, las sazones, quiere decir las temporadas, Ajá. las épocas. Hay cosas que no nos van a corresponder a nosotros saberlo, porque nosotros no somos omniscientes como lo es nuestro Dios.
Él es el que todo lo sabe, pero a veces nosotros queremos e insistimos en querer saberlo todo y Todo. solamente así vamos a poder tener una seguridad. Pero en realidad cuando Dios nos llama a confiar y aún Ujú. sin saber exactamente el tiempo, los tiempos, las épocas, eh, aprendemos a confiar en Él. No necesitamos Ujú. saber todo, necesitamos aprender a descansar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, que Él sí lo sabe todo, pero nosotros no debemos de preocuparnos como, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo vas a solucionar esto? Dime la hora, dime la fecha, Ujú. dime el momento exacto en el que va a suceder. ¿Qué hago No paso a nos paso? corresponde, sí, Ujú. no nos corresponde a veces. La Biblia Ujú, dice, en tus manos están mis tiempos. Y ujú, eso es lo que el Señor le dice, no les corresponde a ustedes saber el kairos, la palabra kairos es las ujú, temporadas. las temporadas. Ustedes más bien enfóquense en lo que les estoy pidiendo. ¿Qué Sí, les había pedido? Id a ser discípulos, ujú. Y prediquen el esperar Evangelio la y venida del esperen, Espíritu Santo. porque sin el Espíritu no les será posible. Así Entonces, es. no somos Dios. No Ujú, vamos a conocer, por más que tengamos el don de palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, amados, sí. no somos Dios y Dios nos va a revelar la pequeña parte que Él quiera. Él es Así es. soberano y Ujú, nosotros tenemos que aprender a descansar y a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros y ujú. nos va dando paso a paso. Si Él nos diera todo el plan de nuestra vida, y la verdad es que tal vez habría cosas que dijéramos, no, Sí. gracias Señor. Además de que nuestros tiempos no son los de Dios, o sea, nuestro Exactamente. tiempo no se mide como se mide el tiempo de Dios. Entonces también es algo que Dios, yo creo que mi mente es muy limitada, Sí, que es como, ¿cómo te explico algo que ni siquiera vas a vas a entender. entenderlo? O sea, no, porque los tiempos de Dios no está regido como nosotros nos regimos en nuestro tiempo ahora, Ujú. aquí en la tierra. Y, Ujú. y el Señor lo que les responde es, sin reproche, con amor, le Sí, dice, no te toca saberlo, pero sí. enfócate en que Ujú, vas a recibir poder ujú, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y, ahí está el punto, y me serás testigo. Ese es el ujú. punto. No te preocupes por los kairos, pero ocúpate Ujú, en la tarea. No te preocupes por los tiempos o las etapas, porque eso ujú, trae afán. Alguien dijo alguna vez, mucho pasado se llama tristeza o ujú. Puede depresión. traer depresión. Mucho presente es ansiedad y Ujú, mucho futuro, el estar pensando en el futuro se llama sí, ansiedad, más bien ujú, dicho. Entonces, esa ansiedad en nuestras vidas por estar pensando en qué va a pasar mañana, híjole, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, voy a poder hacerlo, no, me ujú, enfermaré, qué va a hacer con mis hijos, qué va a hacer con ujú, los tiempos que estamos viviendo. Eso, mucho futuro en nuestra vida va a traer angustia a nuestro corazón. ujú. Pero el Señor le dice, mira, mira, no te preocupes por eso, más bien ocúpate en Ujú. esta tarea. Ahorita Sí, espera al Espíritu y la tarea que te estoy encargando es predica, sí, lo que sí necesitaban predica. saber no era el tiempo, no era lo que ellos querían escucharlo, pero lo que sí necesitaban escuchar y saber era que iba a venir el poder del Espíritu Santo Mm, sobre nosotros, ¿no? Y eso es para nosotros, eso nos alcanza a a nosotros nosotros. ahora, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas saber? Que tú tienes el poder de Dios, del Espíritu Santo, y eso era lo importante que ellos necesitaban saber, no si el tiempo, no si cuándo, no si dónde, no si en qué fecha, sino que iban a tener el poder del Espíritu Santo para ser testigos y extender el reino de los cielos. Y eso es interesante porque a Ujú, veces como iglesia tendemos a caer en este tiempo. El mover del Espíritu es precioso, hay dones. ujú, Sí nos habla, nos muestra sus propósitos a través de profecía, palabra de ciencia y sí, sabiduría, pero sí, a veces hay un sensacionalismo y un deseo como de venir y querer saber el futuro, como ujú, ¿para qué? sí, ¿Para estar confiados? ¿Para sí, estar tranquilos? Cuando no lo necesitamos saber. ujú, Necesitamos solamente confiar en el Señor y a veces como iglesia nos enfocamos en todo
menos en lo que debemos. Ujú, Estamos enfocados en hacer mil y un cosas, entramos en activismo a veces, ujú, pero las cosas secundarias no es tan importante como la tarea principal. Y la ujú. tarea principal y la razón de ser de una iglesia, de un creyente, para lo cual Jesucristo edificó a la iglesia, es para que podamos predicar el Evangelio y anunciar el reino de los cielos. Ujú. Esa es nuestra tarea principal y esa es la comisión que el Señor nos dio. Sí, y que realmente si recibimos el poder de Dios es para eso, Sí, no es para otra cosa. Aquí está escrito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder se recibe para ser testigos. Si el poder lo estamos esperando recibir para otra cosa, entonces ahí creo que nos estamos desviando. sí. Pero aquí el Señor y la palabra nos deja ver que si vamos a recibir poder es para ser testigos y para extender el Evangelio, no es para otra cosa, no es para traer gloria a un hombre, no es para ninguna otra cosa que no tenga que ver con predicar el Evangelio. Para eso se nos fue dado el poder del Espíritu Santo, porque se requiere, obviamente, el poder, el hacerlo con demostración de poder. Necesitamos eso, pero que Ujú. nunca nos desenfoquemos de para qué yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí, para qué se me fue confiado el poder de Dios. Es para cierta tarea, es para algo muy específico, es para una misión completamente enfocada en anunciar las buenas nuevas de salvación. Así es. Y esto es Ujú, súper importante y hasta aquí hacemos como un intermedio y ujú, preguntamos lo siguiente. Amado, ujú, ¿estamos enfocados en la tarea prioritaria? ujú, ¿Cómo están nuestras prioridades? Vaya, ujú, hay cosas importantes, sí. El poder ujú, nosotros en nuestra vida personal, el sustento, la familia, los proyectos como personales, proyectos como iglesia, el querer hacer muchas cosas, ayudar a otros, todo eso es buenísimo. Pero lo más importante que es predicar el Evangelio a veces no lo hacemos. ujú, Estamos distraídos ujú. o ocupados en lo Sí, secundario, olvidando lo primero. Entonces, medita esto en tu corazón, porque si no estamos haciendo lo prioritario, mira, aquí hay un ¿para qué problema. queremos el poder? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Y segundo, Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ujú. Entonces también es un pecado de omisión Sí, y y, también y es la razón de ser de la iglesia. el reconciliar a los hombres con Dios. Se nos Sí, fue encargado el ministerio de la reconciliación y esto es algo muy importante que nos tocará a veces predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas y que haya nuevos convertidos, pero también se nos encargó el ministerio de la reconciliación, que hay también de aquellos que se han alejado del sí. Señor y también es nuestra tarea y también para eso es el poder de Dios, para Ujú. poder reconciliar a los hombres con Dios. Eso es lo que debe de pesar en nuestro corazón y que debe de ser prioritario para cada uno de los que nos llamamos discípulos de Jesús e hijos de Dios. Esto debe de ser de suma importancia, el Ujú. anunciar la palabra, el usar el poder de Dios para esto y el reconciliar Sí, a así los es. hombres con Dios. Y aquí otra pregunta más. ¿Qué tan llenos estamos del Espíritu? Ujú, Meditaremos en eso en los episodios que siguen cuando hablemos precisamente de la llenura del Espíritu, pero esta es una parte súper importante que tú y yo tenemos que considerar. así es. Sin el Espíritu Santo, esta tarea es Ujú, imposible. sí. Simplemente el Señor dijo, lo necesitas. No te vayas hasta que lo recibas, porque si no lo recibes, no podrás. Ujú, y si Jesús lo dijo, pues, Oye, pues obviamente, sí, es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras nosotros. fuerzas, Sí, en nuestra sí, sabiduría, porque, porque oh, tengo mucha experiencia, soy excelente cristiano, oh, tengo mucho carisma. no, No, el Señor, mira, se encarga de que te des cuenta de que sin ubicarnos. el Espíritu Santo no nos es posible. Así es. Y también ahora la certeza, ¿no? De que si Sí, tú eres hijo de Dios,
si tú eres discípulo de Cristo, ten la confianza de que el poder del Espíritu Santo está en ti para Amén. anunciar las buenas nuevas de salvación, para Sí. reconciliar a los hombres con Dios. También eso debemos de recordarlo. A veces creemos que el poder de Dios solo se ve si hay una sanidad, si hay algo, no sé, algo visible, Sobrenatural. sobrenatural, a lo que le llamamos sobrenatural, Ujú. pero en realidad, o sea, si tú estás anunciando el Evangelio, para eso fue el poder de Dios. Entonces, si tú estás predicando, si tú estás anunciando, eres una persona que es llena del poder de Dios, porque lo estás usando para lo que para lo que nos lo Nos dio lo el envió. Señor, para lo que Dios nos lo regaló, ese poder. Y mira, aquí dice el siguiente versículo, y es preciosa esta parte. Dice el versículo 9 así. Después de decir Mm, esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. ujú, Viene la ascensión, ujú. preciosa ascensión. Mira, aquí hay algo interesante, es lo que Lucas mira y dice, la ascensión marca un antes y un después. Sí, también es un parteaguas. Es un Ujú, milagro en sí mismo. sí, ¿Cuándo has visto a un hombre ascender? no, desafiando las leyes de la Sí, gravedad. así como Jesús caminó sobre las aguas, también ascendió a los Sí, cielos. Y esto es súper importante. En primer lugar, no fue algo alegórico, no fue ujú, algo espiritualizado, así como que figurado. Lucas ahí, no sé, se fumó un poco y dijo, Ujú. ay, como que ascendió. No, o Como sea, hay muchas, fue un hay hecho. muchas porciones en la palabra donde Ajá, son figurados, figuradas. donde es algo alegórico, O una parábola. no es algo literal, pero en el caso de la ascensión Es es algo histórico. literal. Ajá, es algo Literal, es histórico histórico. y Ujú. verificable. Sí, ¿Cómo sí, sé que un hecho es histórico? ¿Cómo puedo yo estar seguro y comprobable. comprobarlo? No Ujú, hay una foto, no hay un video, pero ¿cuáles ujú, son las pruebas históricas? Bueno, ujú, para que nosotros podamos saber que un evento sí sucedió y es histórico y verificable, tiene ujú. que haber registros, Claro. registros de testigos oculares. Sí, sobre todo eso, testigos oculares Y aquí y que lo había registra la palabra. más de 120 Ujú. que lo registraron. Sí, está muy difícil que 120 personas mientan. Así es que se pongan de acuerdo, Sí, se ¿no? pongan de acuerdo. Ahora Ajá. hay otra segunda versión también que pudo haber Ujú, sido una alucinación colectiva. ujú, Totalmente, no hay más cosa más errada que eso. claro, Ni cualquier psicólogo te puede decir que no se puede sí. una alucinación verla más de 120 al mismo tiempo y lo mismo. Y es un hecho que registran los evangelios, que a Sobre su todo esto. vez los evangelios están comprobados históricamente y que Lucas lo enfatiza mucho que había testigos oculares. Eso es algo que le da mucho énfasis y sus ojos puestos ahí y mirándolo. Y esas palabras, Lucas se encargó de registrarlas para que Ujú. no quedara ninguna duda de que había habido testigos oculares en ese lugar. Exacto, Ujú. y por eso inició los primeros versículos de tanto de Lucas como Hechos, dice, los hechos que entre nosotros fueron ciertísimos y que Ajá, fueron vistos sí. por testigos. Quiere decir que cuando el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, digamos, Ujú, vamos a decirlo así, fue difundido, ujú, todavía vivían las personas. Pudieron ujú. haber dicho, no es cierto lo que estás diciendo. Sí, claro. Y Ujú, tampoco hay registros históricos de gente que se levantara y dijera, es mentira, no sí, hay. no. Entonces, O están mintiendo históricamente, por ajá, esto. verificable completamente y Así podemos es. confiar en que esto sí sucedió y tan sucedió que este también es una prueba y en esto descansa nuestra fe. Sí, nuestras La convicciones. Sí, resurrección y la amén. ascensión, en eso descansan nuestras Sí, convicciones. totalmente. Y en eso, y así como de igual manera que la ascensión fue pública, o sea, también fue esto algo impresionante, o sea, yo me o sea, es el vivir ese momento, ¿no? El que estés viendo a tu Salvador, al que estuvo contigo, a tu maestro, Ujú. de repente ascender, ser exaltado, ser levantado, o sea, yo creo que fue algo de verdad Ni siquiera maravilloso. dimensionamos, a veces ya lo Sí, manejamos como, ascendió, sí, como cualquier cosa, ¿no? como Como que cualquier cosa. tomó la combi y se fue. Sí.
No, o sea, estamos hablando de un milagro Sí, nunca completamente antes y irrumpiendo nunca todas las repetido. leyes. Sí, 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 tremendamente, Bueno, ¿no? desde la resurrección, todo. Imagínate el Ujú. impacto en estos discípulos. O sea, Sí, por si no había quedado impactado su vida al ver la resurrección y sí. tocar, ¿verdad? Ahí las llagas en el costado del maestro y verle Ujú, aparecer y ujú. desaparecer. Y de pronto verle ascender, o sea, Sí, el impacto que trajo en la sí. fe. Por eso ellos daban su vida, porque sabían que esto no era una Ujú, mentira. sí. Ningún mentiroso es candidato para ser un mártir. Sí, y esto Y nos recuerda, o sea, lo algo hacían. tan, tan importante que Sí. nuestra fe descansa en hechos reales, en hechos comprobables, en hechos que no estamos espiritualizando y que no estamos como, ay, uniéndonos a un grupo que se fumó y que, Ajá. que se fumó ahí algo y alucinó y todo. No, nuestra fe está fundamentada en hechos históricos, en hechos comprobables, hubo testigos de lo que nosotros creemos y profesamos, la palabra en sí misma obviamente es algo que trae fundamento a nuestras convicciones, ¿no? Que si Claro. alguna vez, porque es muy válido también el decir, ¿será? O sea, ¿será que esto Ujú. fue cierto? ¿Será que esto fue algo real? ¿Será que no me estoy equivocando? ¿Será que mi fe, estoy loco o algo así? No, amado, nuestra fe descansa en hechos verídicos. Exactamente. Ujú, Y nosotros podemos fundamentarnos ahí. Ahora viene una pregunta interesante. ujú, ¿Por qué ascender? sí. ¿Por qué no nada más desapareció? Como ya lo hacía entre ellos, aparecía y desaparecía, atravesaba paredes, de Sí, esos repente estaba y no 40 estaba. días. 40 días Ujú, después de la resurrección estuvo entre ellos, les dio pruebas indubitables y certísimas, dice Lucas, de sí, que él estaba vivo. sí, Pero ¿por qué ascender? sí. Yo creo que no es lo más importante, pero los discípulos precisamente ya estaban acostumbrados a que Jesús aparecía y desaparecía. Es decir, estaban acostumbrados a no verlo y después volverlo a ver. Pero la ascensión, o sea, iba a marcar un tiempo donde ya no le iban a ver. Ujú. Entonces los discípulos tenían que saber que esta vez era algo distinto, que ya no iba a ser como esos 40 días donde lo estuvieron viendo, donde lo estuvieron justamente viendo desaparecer, viendo aparecer. O sea, este hecho iba a ser algo que iba a marcar Ujú. algo distinto y los discípulos tenían que asegurarse, bueno, más bien Dios quería asegurar Que era una despedida. que era una despedida, ajá, o algo que que ya no iba a haber como vuelta atrás, ¿no? Así es, Ujú. una etapa nueva. Una etapa nueva, Y sí, teológicamente la ascensión tiene un gran valor. sí. ¿En qué sentido? Porque el hecho de ascender es la exaltación del Ujú, Señor Jesús. Él les decía a sus discípulos en los evangelios, ya viene el tiempo en que yo vuelvo a mi Padre, a la ujú, gloria que tenía desde antes con Él. sí. De hecho, Lucas, en el capítulo 24, específicamente, no, no es Lucas, es en Marcos. Marcos, ahorita se los leo. Marcos 16, 19. El último versículo de Marcos dice así: Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Nota que la Ujú, ascensión tiene un valor teológico importantísimo, como también lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, que él fue exaltado hasta lo hasta lo sumo sumo. y se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante ese nombre se doble toda rodilla. Ujú, Cuando él asciende está siendo coronado, cuando sí, él asciende está en esa forma, ¿verdad? Llegando hacia las nubes y allí está mostrando, yo sí, vuelvo al Padre, a la gloria que tenía desde antes. Por eso es que la sí. exaltación, la ascensión es la exaltación del Señor. Y Ujú, ellos tenían que presenciarlo porque están viendo, el Señor está siendo coronado de ujú. gloria y de honra. Y es como lo describe Filipenses 2, ¿no? Ajá. Haya pues en vosotros este sentir que como Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó igual a el ser Ser igual igual a a Dios Dios. como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Más adelante, ¿no? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y eso es algo increíble, ¿no? Que era necesario que ellos Ujú. afirmaran y supieran Que Él que es el Él está rey. siendo exaltado y que Él fue levantado hasta lo sumo y que ahora está sentado a la diestra de su Padre. El Señor de Ujú. señores. Así es, amén. Inmediatamente ellos Ujú. se rinden si hubiese todavía alguna duda, porque no recuerdo específicamente, pero todavía hay uno de los evangelios que dice, todavía ellos estaban ahí y algunos dudaban. No Ujú. me acuerdo, te lo digo bien la próxima episodio, pero dice, algunos dudaban, obviamente cuando lo ven ascender, mira, toda duda se esfumó, Sí. se elevó también, ¿no? Entonces es súper importante la ascensión. Y con esto vamos a cerrar, fíjate, los discípulos, ya cuando asciende, se quedaron mirando al cielo. Milán. Ahora sí que Sí. como los chinitos se quedaron mirando allí. Y tienen que venir unos ángeles. Bueno, Sí, no que tuvieron, tuvieron, eran parte del fueron plan. enviados, ¿no? Fueron Fueron enviados. enviados con un propósito Y les muy dice, ¿qué específico, sí, haces mirando al cielo? sí. Y eso es Ujú. interesante porque volvemos a esa parte. A veces nos enfocamos, nos perdemos en el espacio de lo celestial y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, y la realidad es que se nos encomendó una labor aquí en la tierra. Nosotros no hemos sido glorificados, nosotros no hemos ido con Cristo, tenemos una misión aquí en la tierra. Y esa parte donde inmediatamente vienen esos varones, esos ángeles a decirles, Sí, ¿qué estás viendo? O sea, ya, y ellos aseguran el regreso sí, así de es. Cristo, ¿no? Que así como de manera pública ascendió, de manera pública va a regresar un día, pero ahora no solamente lo van a ver esos 120 que estaban ahí, ahora todo ojo Todos. le verá, Y esto todo es ojo le verá. maravilloso porque entre que Él ascendió y entre que Él regresará, ese tiempo lo tenemos que llenar tú y yo predicando la Ujú. gran comisión que se nos ha Así es, encomendado. no es que Jesús dejó de hacerlo, dejó de hacer algo, ¿no? O que nos abandonó o así, ¿no? Sino Él hizo y está haciendo lo que tiene que hacer. La Sí, pregunta es, ¿la iglesia, los ¿qué discípulos estamos de haciendo? Cristo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Se nos encomendó una tarea muy específica, muy sencilla, pareciera muy Ujú, sencilla, pero ujú, la realidad es que a veces nos enfocamos en todo menos en ujú. eso. Y la realidad es que eh, eso es de lo que el Señor nos va a pedir cuentas, por así decirlo, ¿no? O sea, yo te di poder, pero te di el poder para hacer esto. Ahora Ujú. hay distintos medios que podemos usar para llevar a cabo, ¿no? La gran comisión, el anunciar el Evangelio y el todo ello, pero la realidad es que a veces podemos desviarnos o hemos estado desviando de la prioridad. Así es. A veces estamos mirando al cielo con nostalgia, Ujú. añorando esos días en los que estemos en la presencia de Dios y no está mal, Sí, pero ¿no? estamos Ujú. dejando de hacer Sí, lo que el Señor nos encargó. aquí. Y eso es Ujú. bien importante. Nuestra ocupación terrenal es predicar el reino celestial. Sí. Entonces tenemos que sí tener la mente en el cielo, pero los pies en la tierra. Y nuestros pies tienen que caminar y anunciar y hablar, porque Ujú. eso nos encomendó. Fueron las palabras de pasión del Señor Jesús. Así es. 40 días que Él estuvo con ellos, les estuvo hablando del reino de los cielos, del perdón de los pecados, de predicar Ujú. el Evangelio. Y Y sus más últimas palabras todo. son, predica, Sí. predica, predica. Y entonces, si nosotros nos clavamos pensando en todo lo espiritual con añoranza, tal vez que no está mal, pero está mal cuando dejamos eso, nos roba la atención y el enfoque Así es. de lo que Ujú. tenemos que hacer, que tal vez es cruzar tu calle y hablarle al vecino, al de al Sí. lado, a tu compañero de trabajo, a tu familia, predicar el Evangelio, que esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Tienes la ayuda del Espíritu, tienes la ordenanza del Señor, así que amados, tenemos que Ujú. ocuparnos en lo que realmente es la prioridad para el Sí. corazón del Señor. Sí, no olvidar que es una responsabilidad Así que se es. nos dio, una responsabilidad a la cual no podemos huir de ella, ¿no? Si amamos al Señor,
si amamos a Jesús, si valoramos su muerte, su resurrección, su ascensión y toda la obra redentora de Jesucristo, creo que también nosotros debemos de tomar la responsabilidad que nos toca hacer, anunciar el Evangelio y reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Uh-huh. Dios nos dé la gracia, nos la ha dado porque nos ha dado a su Espíritu Santo. Uh-huh. Y podamos nosotros comprender que hay que enfocarnos. Cuestión de prioridades. Así cuestión es. de enfoque. Así Ese sería es. como el tema de hoy. Ya, lo dije al final, ¿verdad? Pero vamos, Por cierto. vamos a orar. Vamos Sí. a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me ayudas, mi amor? Sí. Amado Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque Dios, aunque en verdad hay veces que nosotros nos desviamos de la prioridad, Señor, tú siempre con ternura y con amor nos vuelves, Señor, a lo que es necesario, Señor. Padre, ayúdanos a anunciar tu evangelio, ayúdanos a reconciliar, Señor, a los hombres con Jesucristo, ayúdanos a ser luminares del mundo, a ser la sal de la tierra, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, Padre, nosotros podamos tener ese corazón, Dios, tranquilo de que fuimos fieles en lo que tú nos encargaste, mi Señor. Padre, yo creo que tú despiertas el corazón de todos los que nos escuchan, Señor, para anunciar tu evangelio, Señor, y para usar el poder que se nos fue entregado, Señor. Padre, con sabiduría, y Dios, gracias por el poder que nos diste, Señor. Ayúdanos a ser testigos. En el nombre de Jesucristo. Amén.